¿Cuántos sabemos que Él es bueno? Amén, ¿verdad? Sabes que había algo que yo le estaba leyendo y realmente, ¿cuántos entendemos que somos más que vencedores en Él? ¿Cuántos verdaderamente lo creemos? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y sabemos que somos más que vencedores? Sabes que siempre el enemigo va a querer tener una lucha, o siempre hay una lucha constante en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque siempre sabes que desde el principio hay una lucha, una batalla que se ha librado, en la cual el enemigo nunca ha deseado que tú y yo seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y siempre tenemos que estar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que estar conscientes de que hay una batalla. Y que necesitamos aquel que puede hacernos ganar la batalla. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre hay una batalla en nuestras vidas. Cuando tú y yo entendemos que hay una batalla, significa que si hay un enemigo, significa que hay una batalla. Y ciertamente nuestro enemigo es Satán o Satanás. Y cuando tú y yo venimos a entender que ciertamente hay un enemigo, ciertamente si hay un enemigo, habrá una batalla en nuestras vidas. Y si hay una batalla en nuestras vidas, necesitamos aquel que puede hacernos ganar esa batalla en nosotros. Y dice la palabra de Yahweh que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y si tú y yo le tenemos a Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos más que vencedores. Amén. Dice la palabra, vamos al libro de Génesis, dice la palabra en el libro de Deuteronomio. La palabra en Deuteronomio, ¿cuántos sabemos que la desobediencia en nuestras vidas ciertamente acarreará o traerá consecuencias? O traerá juicio, ¿verdad? Si tú le quieres llamar de esta manera. Dice la palabra de Yahweh en el libro de Deuteronomio, dice, y sucederá, dice que si obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Pero también más adelante, si sigues leyendo, más adelante como por el versículo 15, dice, del mismo modo, dice, y todo esto te vendrá, dice, si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim. La palabra nos enseña o nos muestra principalmente que hay, cuando tú y yo somos obedientes, hay bendiciones. Pero también de la misma manera la palabra nos enseña que cuando hay desobediencia en nuestras vidas, también habrá consecuencias. Ciertamente todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú y yo cosechamos para vida, para bien, cosechamos para vida, pero si no, también de la misma manera dice que cosechamos para muerte. ¿Cuántos queremos cosechar para vida? Y vamos a rápido Génesis capítulo 3. Dice, fíjate lo que dice Josué capítulo 5, dice, los hijos de Israel anduvieron por el desierto, te lo voy a leer simplemente, 40 años hasta que pereció toda la nación. Es los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz de Yahweh. A ellos Yahweh les juró que no les permitiría ver la tierra que él había jurado a sus padres, sino que la daría principalmente a sus hijos. Vemos a lo largo y son diferentes historias que tú y yo pudiéramos hablar o escuchar respecto a ellas. Dice Jeremías, dice, pero si hace lo malo ante mis ojos, dice, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que le había prometido bendecirlo. Ciertamente la palabra nos trae muchas partes o escrituras donde nos muestra o podemos ver que la desobediencia trae consecuencia en nuestras vidas. 40 años el pueblo tuvo que permanecer en el desierto. ¿Por qué el pueblo permaneció 40 años? Porque no escucharon y no obedecieron la voz de Yahweh su Elohim. Por tanto, ¿cuál fue la consecuencia o el castigo que vino sobre el pueblo de Israel? Que no entrarían a la tierra que fluía leche y miel y que sus ojos no mirarían aquella buena tierra, sino que sería dada a la vida de sus hijos. Hay consecuencias en nuestra desobediencia y siempre el Padre desea o va a querer ponernos en una posición en la que tú y yo nos podamos dar cuenta dónde tú y yo estamos parados. ¿Cuántos sabemos que Yahweh es omnisciente, es omnipotente y todo lo conoce?
Él está en todos los lugares. Ciertamente Él conoce lo que hay en nuestras vidas y lo que hay en nuestro corazón. Pero el deseo y la voluntad del Padre siempre va a ser llevarnos hasta un punto donde tú y yo podamos reconocer cuál es nuestra condición delante de Él. Porque muchas veces caemos en autojustificaciones o en diferentes cosas. ¿Nunca te ha tocado hablar con alguien que una persona constantemente siempre defiende su punto? Que estás hablando con alguien y deseas mostrarle tú como persona y hacerle ver que está en un error, y lo primero que hace la persona es, antes de dejarte terminar de hablar, no, sí, pero es que mira, y es que esto, y no, sí, pero es que el otro. Siempre va a quererte llevar o va a querer mostrar su punto de autojustificación, de decir, actúo y soy así, hice lo que hice porque tengo la autojustificación, porque me siento así y por eso actúo de esta manera. Pero yo no soy responsable de nada, es mi sentir. Así es la persona. Siempre se autojustifica para no reconocer sus fallas o sus errores. O hay algo otras que actúan de una manera muy opuesta. Vamos a llamarle de esta manera. Hay gente que sí hace muchas veces la ofendida, y que en lugar de que resulta que tú le estás dando el consejo, ¿verdad? Es como si te quisiera hacer sentir mal a ti, que le quieres hacer mostrar ver el error. O simplemente a veces se muestra una pared de defensa, de barrera, en la que ya me mostré el ofendido y me hago el ofendido y ya no me digas nada. Pero mi pregunta es, ¿Yahweh puede tratar o sanar la vida de tal o de cual persona? Sí puede. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Yahweh nunca va a poder sanar una alma que no reconoce que está mal. Únicamente Yahweh puede lograr sanar la vida o la alma de aquella persona que se pone en una posición y reconoce su falla y reconoce su error. En ese momento viene el perdón de Yahweh sobre su vida, pero menos no. Hay gente que muy fácilmente pudiera decir, si Yahweh conoce mi vida y mi corazón, ¿por qué tengo que expresar lo que yo siento? Porque si no lo saco, Él no puede hacer nada. ¿Cuántos lo entendemos? Y siempre el corazón del Padre va a llevarnos hasta un punto o en una condición donde tú y yo podamos reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y que nos podamos dar cuenta dónde tú y yo estamos parados y podamos decir, Padre, perdóname por esto, perdóname por mi actitud, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Pero menos no. Porque siempre ha habido una guerra desde el principio de nuestras vidas, desde el tiempo de Génesis, donde el enemigo siempre ha querido destruir la simiente de Yahweh, porque ciertamente había un decreto sobre su vida. Vamos a Génesis capítulo 3. Entonces, ¿cuántos entendemos que la desobediencia trae consecuencias, o trae juicio, o trae castigo sobre nuestras vidas? La desobediencia de Adán y de Eva trajo consecuencias. El pecado siempre va a producir consecuencias. Siempre va a querer que vivamos. Él decía que tú y yo podamos vivir en esa libertad. Él vino y murió para que tú y yo fuéramos, voltea con la persona que está a tu lado, para que fuéramos libres de toda atadura. Y sabes que la voluntad de Yahweh, Él desea que vivamos en esa libertad en la cual Él nos dio, y que fue por medio de nosotros, que no fue por medio de nosotros quien recibimos esa libertad. No fue por nuestros hechos, no fue por nuestras obras, no es por lo guapo que tú y yo somos, por lo bien parecidos, no es por nada de nosotros. Es por medio de la sangre del Mesías, que se entregó a sí mismo por amor a nosotros, en lo cual dice la palabra que Él entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Es por medio de ese sacrificio que tú y yo somos libres de toda atadura, por medio de aquel que pagó el precio por nuestros pecados. No es por lo que hago, no es por mis obras, no es por mis acciones, no es por lo bien parecido, es por medio de su sangre que tú y yo hemos sido libres de toda atadura. Y Él desea que vivamos en esa libertad que Él tiene para nosotros, que nunca
No es por nuestros hechos, no es por nuestras acciones. Somos o formamos parte de la familia de Yahweh. ¿Por qué? Por medio de su sangre. Por eso tú y yo venimos a ser parte o formar parte de la familia de Yahweh por medio de la sangre que fue derramada. Porque nuestra liberación tuvo un alto costo y un alto precio. ¿Cuántos sabemos que Él pagó un gran precio por nuestras vidas? Por lo tanto, ¿cómo tenemos que vivir? Dignamente e irreprensiblemente. ¿Sabes que el precio que se pagó por mi vida, por tu vida, no fue cualquier cosa? No es como que alguien hizo algo y pagó un precio y entregó algo cierta cantidad. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, costosa es la redención del hombre. Dice, nadie puede pagar el precio por ella. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pariente, ni tu primo, ni tu hermano, ni nadie puede pagar el precio por nuestra liberación. Papá, mamá, ¿tú no puedes pagar la liberación de tus hijos? Por más que tú ames la vida de tus hijos, tú no puedes pagar la liberación de ellos. Hay alguien que ya pagó ese alto precio y fue Yeshua. Y ese alto precio fue su sangre derramada en ese madero. Y Él es el único que puede hacer eso. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que llevar a entender la vida de nuestros hijos? La salvación es individual de cada uno de nosotros. No es como antes cuando tú y yo jugábamos y cuando estábamos más chiquitos y decías, bueno, es por mí, por todos mis amigos. Que jugabas y había un juego que si te podías salvar, si habían encontrado uno y venías y salvabas a la otra persona y decías, bueno, ahora es por mí, por todos mis amigos y ya todos eran salvos. No, no es de esa manera. Nuestra redención es individual. Nadie puede pagar por ella. Por más que amemos la vida de nuestros hijos, no podemos hacer nada por ellos, pero sí podemos hacer de guiarlos y dirigirlos por el camino de Yahweh para que tarde o temprano, cuando ellos crezcan, puedan reconocer a aquel que pagó el precio por sus vidas y que ellos son más que vencedores por aquel que pagó un alto precio por sus vidas. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos puedan tener esa libertad en este mundo? Yo no se la puedo dar. Yo no se le puedo dar a mi hijo esa libertad, pero sí le puedo mostrar el camino y enseñarle que hay alguien que lo amó de tal manera que entregó su vida por él. Que desde la fundación del mundo, Yahweh ya había puesto sus ojos sobre la vida de mi hijo. Y podérselo hacer entender y saber desde pequeño y decirle, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi hijo, ¿sabes una cosa? Hay alguien que nunca te va a fallar. Tal vez papá o mamá te fallará en algún momento de tu vida, pero ¿sabes quién nunca te fallará? Aquel que pagó el precio por tu vida. Y ese alguien es Yeshua. Porque por más que amemos a nuestros hijos, papá, mamá, no somos perfectos. Por más amor que podamos tener a nuestros hijos y por más bien que deseamos a ellos, ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos fallas. Y en esas fallas no somos perfectos. Aún en esas fallas a veces marcamos la vida de nuestros hijos. Y en ese marcar la vida de nuestros hijos es aquello que forma el carácter o lo que mi hijo o mi hija será el día de mañana. Por más amor que podamos tenerle, no somos perfectos. Tú y yo podemos fallarle, pero ¿sabes quién nunca le va a fallar? Aquel que está ya sentado a la diestra del Padre. Y cuando tú y yo lo damos a revelar y entender a nuestros hijos, la vida de ellos será diferente. ¿Sabes que tú y yo somos producto de aquello que nos ha marcado? Lo que tú y yo somos el día de hoy, tal vez muchos de nosotros hemos venido a cambiar y nuestra vida ha sido diferente por medio de los tratos de Yahweh, por medio del trato que Yahweh ha tenido con nosotros. Pero sabes que cuando tú y yo venimos a los pies de Él, venimos con muchas marcas y con muchas heridas, y que esas marcas y esas heridas fueron el producto de aquello que marcó nuestra infancia, nuestra vida desde pequeños. Aquello que nos marcó de nuestras amistades, del mundo, de los parientes que crecieron y vivieron junto a nosotros desde nuestra niñez, desde pequeños. Y mucho de ello vino y nos marcó. Si tú quieres llamarlo para bien o para mal, tal vez para muchas cosas buenas, pero tal vez para muchas cosas que dejaron heridas y marcas en nuestras vidas. Y somos producto de ello.
Y qué importante es hacerles entender a nuestros hijos que ellos son más que victoriosos por medio de aquel que los llamó. Y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca estarán solos. De que ellos pudieran entender la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada los podrá separar del amor de Yahweh. De podérselos hacer entender a sus vidas. Amén. Dice Génesis capítulo 3. Hay una batalla o una fuerza que está entre el bien y del mal, entre la luz y entre las tinieblas desde el principio, desde el libro de Génesis. Y a ellos se les dio, sabes que a Adán y a Eva se les dio el huerto del Edén, y se les dio para que en ese lugar que Yahweh los había depositado, y en ese lugar en el cual Yahweh los había introducido, en ese huerto del Edén, los había puesto en aquel lugar, ¿para qué? Para que disfrutaran, para que tuvieran la comunión y la armonía con Él, con Yahweh, y les dio ciertas órdenes, vamos a llamarle de esta manera, ciertas órdenes, que no comieran de cierto fruto que estaba en aquel lugar. Yahweh los puso en aquel lugar, Adán a Eva, para que disfrutaran, para que tuvieran la armonía, la comunión. Dice que Yahweh dice que la brisa irrigaba toda la tierra en aquel lugar y tenían íntima comunión con Yahweh, Adán y Eva. Y descendía Yahweh o venía Yahweh en aquel lugar, en el jardín del Edén, y ellos tenían una comunión abierta, una armonía delante de Yahweh. Así como tú y yo hablamos, dice que ellos hablaban con Yahweh. Pero Yahweh les dio ciertas órdenes y les dijo que no comieran de cierto fruto que estaba en aquel lugar, en el huerto. Y esas órdenes que Yahweh les había dado que no comieran, sin embargo, vemos que ellos desobedecieron. Y por consecuencia les vino un castigo. ¿Y les vino qué? Un juicio. Que mucho de ese juicio, de ese castigo que vino sobre Adán y Eva, es de aquello que está depositado y con aquella naturaleza con la cual tú y yo nacemos desde pequeños. Tú sabes que tú y yo nacemos con una naturaleza un tanto pecaminosa. Dice la palabra de Yahweh, dice, por tanto, dice, por cuanto, dice, la muerte entró por medio del primer Adán, por medio del pecado. Tú y yo nacimos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cuántos entendemos? Por eso dice la palabra de Yahweh, dice, ¿con qué enderezarás, dice, el corazón del niño? Y la palabra nos habla en Proverbios, dice, acerca de la corrección y de la corrección acerca del niño. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza con la cual tú y yo estamos tan inclinados y con la cual tú y yo nacemos, y lo único que va a enderezar nuestro caminar y nuestras vidas es esta palabra de Yahweh. Lo único que va a enderezar el camino y la vida de nuestros hijos es esta palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Es eso únicamente. Y está tan arraigado y tan apegado al corazón a veces del niño, y lo puedes mirar. ¿Cuántos han mirado a un bebé que nace siendo obediente 100%? Es lindo, sí, el bebé. Pero nunca he escuchado a ninguna madre, ningún papá que diga, ay, este hijo es sobrenatural, dice, no hace nada malo. Al contrario, siempre es, bueno, este niño parece que no me hace caso. Porque le dices algo y en lugar de hacer A, hace B. ¿Sí o no? Porque son niños. ¿Y quién tiene que llevar la formación a nuestros hijos? Nosotros. Y esa es la naturaleza con la cual tú y yo nacemos. Y muchas de las consecuencias que estaban sobre Adán y Eva es de cuellos que están reposados sobre cada una de nuestras vidas. A los que estamos en Yeshua, que venimos a acercarnos a Él, vino redención a nuestras vidas. ¿Sabes que en ese momento cuando tú y yo nos acercamos a Él, vino una redención, una liberación a nuestras vidas? ¿Cuántos entendemos? ¿O cuánto lo sabemos que vino esa liberación y esa redención a nosotros? Cuando nos acercamos y venimos a Él. Fuimos redimidos y el castigo eterno que estaba sobre nuestras vidas, Él lo quitó. Porque dice la palabra en Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte.
Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, y Él vino y nos liberó y nos dio vida juntamente con Él. En ese momento, cuando tú y yo nos acercamos, Él trajo esa liberación, esa redención sobre nuestras vidas. Vino y nos liberó y nos redimió por medio de su sangre. En ese acercarnos a Él. Y en ese hecho, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice. Para este entonces Adán y Eva, Génesis capítulo 3, para este entonces dice la palabra de Yahweh que Adán y Eva ya habían pecado. Y dice el versículo 8 de Génesis 3, dice, y oyeron a Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Fíjate de qué manera. ¿Cómo llegaba Yahweh al huerto del Edén? Dice la palabra, dice, y oyeron a Yahweh que se paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. ¿Sabes qué hay una cosa? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el problema no son los demás. El problema somos nosotros. Dice que cuando escucharon la voz de Yahweh, dice, se escondieron. Dice, de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. Hay veces que el problema no es con otra persona. No es por obra o por acción de otra persona. Cuando empezamos a apartarnos, vamos a llamarle de esta manera, escondernos, alejarnos y no estar, y me pongo en una distancia y empiezo a retroceder del cuerpo. ¿Cuántos sabemos que todo esto es el cuerpo del Mesías? Y sabes que en el cuerpo del Mesías también habita la presencia de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando yo me empiezo a distanciar y alejar de la vida de mis hermanos, sabes que me estoy apartando y alejando de la presencia de Yahweh también de la misma manera. Porque la presencia de Yahweh habita en medio del cuerpo. Cuando me empiezo a distanciar y alejar y apartar de la vida de los demás, y empiezo a retroceder y empiezo a dar marcha atrás, apartarme, sabes que quedo fuera de ese beneficio y de la bendición que es el estar el uno con el otro. Porque el problema no son los demás, no es mi hermano, no es mi hermana, no es fulano de tal. En el momento que tú y yo nos empezamos a distanciar y apartar, y cuando empezamos a guardar, ¿sabes que en ese momento es cuando tú y yo empezamos a guardar cosas o resentimientos en nuestras vidas y en nuestros corazones? Y Él desea que arreglemos, ¿dónde? El corazón. Amén. Él desea que el corazón nuestro sea arreglado. El problema empieza cuando tú y yo nos apartamos y empiezo a guardar cosas que no debería de estar guardando en mi corazón. Y que esas cosas que debo de sacar y que no deben de permanecer en mi corazón empiezan a germinar, y aquello que no debe de estar en mi corazón o en tu corazón empieza muchas veces a producir pecado en nuestras vidas. Porque todo lo que está aquí, ¿dónde tiene que ser qué? Sacado. Amén. Todo lo que está en el corazón tiene que salir a la luz. Tiene que ser sacado. Digo conmigo, Yahweh no puede arreglar aquello que no sale del corazón. Amén. Y sabes que en ese momento empezamos a escondernos de la presencia de Yahweh y también del cuerpo del Mesías. Y Él desea que conozcamos el amor que está o reside dentro de la vida de cada uno de nosotros. Dice Yahweh, dice el versículo 8, dice, oyeron la voz de Yahweh, dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh. El problema no era Yahweh. El problema es que habían hecho algo que no deberían. Y aquello que hicieron los llevó a apartarse y alejarse de la presencia de Yahweh. ¿Cuántos se lo entendemos? Cuando tú y yo nos empezamos a alejar y apartar de la presencia de Yahweh,
¿Sabes que muchas veces vienen esos momentos a nuestras vidas o vienes a sentir y decir, estoy tan lejos de Yahweh? ¿Cómo Yahweh va a poder escuchar mi corazón? Dice la palabra, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Dice que si nuestro corazón no nos inculpa, primero de Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos, dice, pidamos todo lo que queramos, dice, y sabemos que lo recibiremos de Él, dice, si nuestro corazón no nos inculpa. Muchas veces tú y yo sabemos cuando nuestras vidas están mal. A veces la persona o el hombre no quiere levantar su voz ni su clamor delante de Yahweh, porque hay algo que nos aleja, si tú quieres llamarlo de esta manera, o que nuestro propio corazón nuestro inculpa y nos dice, no, tú estás alejado de Yahweh. ¿Sí o no? O cuando otra persona dice, no, ora tú porque tú estás más cerca de Yahweh. No, todos estamos igual de cerca delante de Él, tanto como tú como yo, que no importa si soy ministro, pero delante de los ojos de Yahweh somos iguales. Nuestra vida es lo que importa delante de Él. Pero el problema empieza cuando empezamos a sentir esa diferencia, porque sabes que muchas veces hay algo que no deberíamos de estar haciendo y estamos haciéndolo. ¿O hay algo que deberíamos de haber abandonado en nuestra vida o en nuestro caminar y no lo hemos hecho? Hay cosas que teníamos que haber dejado en el pasado y que no las hemos querido soltar. El venir delante de los caminos de Él muchas veces implica el tener que abandonar amistades, si tú quieres. Pastor, sí. Porque muchas veces de esas amistades, en lugar de hacernos crecer, te vuelven y te bajan hasta el nivel de ellos. Y si en la vida y en el corazón de aquellas personas no hay un temor a Yahweh, no va a pasar nada. ¿Sí o no? Abandonar amistades, sí, muchas veces. Muchas veces se dice que tienes que juntarte con personas que son mejor que tú para que tú puedas ser mejor. Pero cuando no empezamos a dejar cosas que nos afectan en nuestras vidas, los deseos, los placeres de este mundo, las atracciones que este mundo tiene y que no las queremos soltar y abandonar de nuestros corazones, y a veces nos aferramos tanto a ellas que no queremos dejarlas ir. Son cosas que deberíamos de dejarlas para que Yahweh pueda sanar lo que hay aquí adentro. Nuestra vida, o no hemos entendido lo que dice la palabra, dice que de modo que todo el que esté en él nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Significa que mi vida debe de ser diferente, que mi hablar debe de ser diferente, que mi manera de ser debe de ser diferente, que mi manera de actuar, de comportarme debe de ser diferente. Ya no soy yo, porque ahora es Yeshua quien vive a través de mí. Ya no es Gustavo, ya no es Jorge, ya no es Liz, pon el nombre que tú quieras, pero ahora es Yeshua que vive a través de mi vida. Ya no soy yo, ya no son mis deseos, ya no son mis placeres, aquello que yo anhelo, que aquello que yo deseo, es lo que Yahweh desea. De ser diferentes, de tener un cambio aquí interno. Sabes, yo puedo engañar a alguien y puedo mostrarte mi mejor apariencia y a mostrar y decir, bueno, yo soy el más cariñoso, si tú quieres ahora yo soy el papá más lindo y más bueno de todo, pero tal vez te pueda poner una cara y te pueda engañar, pero ¿sabes a quién no lo puedo engañar? A Yahweh. A Él no puedo. Tal vez por mis hechos, por mis afectos, pueda parecer fuerte, que estoy firme, que estoy, que no pasa nada, pero a Yahweh no lo puedo engañar, porque Él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. A Él no. Y siempre va a querernos llevar hasta una posición y a un lugar donde tú y yo podamos reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Reconocerlas, nuestras fallas y nuestros errores, para que Él nos pueda dar una vida y una vida en abundancia y nos haga y verdaderamente libres.
Porque muchas veces aquello que permito que germine en mi corazón es aquello que me ata a las cosas del pasado. Mira lo que dice versículo 9. Dice: y Yahweh, dice, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué le dijo Yahweh? Y Yahweh habló al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Déjame hacer un pequeño paréntesis. ¿Acaso Yahweh no sabía dónde estaba el hombre, Adán y Eva? Si Yahweh es omnisciente, es omnipotente y Él lo sabe todo y está en todos los lugares, ¿acaso Yahweh no conocía dónde se encontraba Adán y Eva para que Yahweh haya dicho: Adán y Eva, ¿dónde están? Yahweh sabía dónde estaban. Él conocía dónde estaban escondidos, si tú quieres, dónde se encontraban. Pero ¿sabes qué es lo que Yahweh deseaba? Que el hombre pudiera sacar de su corazón lo que estaba en él. Dice, y Yahweh llamó al hombre, dice, y le dijo: ¿dónde estás? ¿Sabes que Yahweh desea que tú y yo conozcamos dónde nos encontramos? Yahweh conocía dónde estaban, pero siempre va a querernos llevar a un lugar y a una posición donde tú y yo como personas podamos reconocer dónde tú y yo nos encontramos y dónde estamos parados. ¿Cuántos lo entendemos? Tenemos que aprender a ser honestos. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Porque si no soy honesto conmigo mismo, no estoy ni engañando a mi hermano, no estoy engañando ni a mi esposa, viceversa, la esposa no está engañando al marido, no está engañando a los hijos, no está engañando a los hermanos. ¿Sabes a quién se está engañando? A sí mismo. Cuando tú y yo no aprendemos a ser sinceros, a honestos con nosotros mismos, los que más nos afectamos y los que más nos guiamos somos nosotros. Yahweh sabía dónde se encontraban, dónde estaban parados. Era para que Adán y Eva pudieran entender y saber dónde se encontraban y dónde estaban parados. Y eso es aprender a ser honestos o sinceros con nosotros mismos. Si Yahweh es luz, dice la palabra que Yahweh es luz. ¿Cuántos entendemos eso? Y su palabra es verdad y la palabra de Yahweh es luz. Dice la palabra, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Nos enseña entonces que su palabra, que su verdad es luz para nuestro caminar. Y si Yahweh es luz y Él es la verdad, Él es luz y su Hijo es luz. Y Yeshua dijo: porque yo soy el camino, la verdad y ¿quién? Y la vida. Yeshua lo dijo: yo soy la verdad, Él es la luz, Él es la verdad. Lo que escondo de mí, yo puedo engañar a muchos. Y puedo engañar a la gente. Puedo mostrar mucha autoconfianza, mucha seguridad, si tú quieres, fortaleza. Pero Él conoce, ¿sabes una cosa? Mi corazón. Y si Él conoce mi corazón y lo que hay dentro del corazón, dice su palabra que Él es luz. Él no trata con la gente o con las personas que esconden todo en las tinieblas. Él únicamente, Yahweh, va a tratar con aquello que sale a la luz. Lo que está oculto dentro del corazón, Yahweh no lo puede sacar. Tarde o temprano va a salir a la luz, sí. Tú dices: bueno, pastor, pero pues, si acaso Yahweh no tarde o temprano todo lo saca a la luz. Sí, Yahweh todo lo saca a la luz. Pero Yahweh no puede tratar y no puede sanar en aquello que lo escondemos muy dentro de nosotros. ¿Cuántos lo entendemos? Y esto es muy importante, porque Yahweh únicamente va a tratar con aquello que sale a la luz y no con aquello que está en las tinieblas. Tenemos que sacar delante de aquel todo aquello que puede. ¿Quién es el único que nos puede perdonar? Delante de quién tenemos que sacar todo lo que hay de nuestros corazones. Delante del único y de aquel que puede perdonar nuestras vidas. Solamente. Cuando tú y yo pecamos, ¿sabes a quién le tengo? A Él. El mundo me podrá juzgar
podrá poner marcas, etiquetas, pero el único que puede juzgar mi vida es Él. Y no importa, haya hecho lo que haya hecho, la palabra de Yahweh dice que fiel abogado tenemos delante de Él, que si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿sabes que se tiene que confesar el pecado? Mucha gente dice, Padre, perdóname. Pero es que yo ya le pedí perdón y Yahweh no me ha sanado y Yahweh no ha tratado con mi vida. ¿Le has dicho que te perdone de tu amargura, del rencor y la falta de perdón? ¿O simplemente nada más le he dicho, Padre, perdóname y saca esto de mí, de mi corazón? Porque el pecado tiene nombre en nuestras vidas. Dice la palabra que aquel que confiesa su pecado, y confesar nuestro pecado es declarar nuestro pecado delante de Él. Es una confesión, decirle, Padre, perdóname porque he sido mal marido. Perdóname, Padre, porque he sido una mujer rencillosa, si tú quieres, y no he ayudado a mi casa, yo no sé. Perdóname, Padre, por mi manera de actuar, de ser, mi manera de hablar, que ya no debería ser la misma. Pero muchas veces es más fácil decir, Padre, perdóname. Pero que nos perdone ¿de qué? Si el pecado muchas veces tiene nombre. ¿Sí o no? Necesitamos ser perdonados, necesitamos dar el perdón. Decirle, Padre, ¿sabes una cosa? Limpia mi corazón, sana mi corazón, límpiame de toda la amargura, del odio que hay en mi corazón, del resentimiento, que aquello que no me ha permitido perdonar. Y sabes que la mejor arma contra el enemigo en nuestras vidas, cuando tú y yo queremos perdonar a alguien, es dar algo a aquella persona. Eso nos libera y nos hace libres. Amén. Sí. Porque la gente dice, yo voy a perdonar cuando sienta perdonarlo. Mi amado, nos vamos a esperar y nos vamos a hacer viejos y tal vez vayamos a morir y nunca vamos a sentir perdonar. Porque el perdonar no es un sentimiento. Mucha gente dice, yo lo voy a hacer cuando yo sienta. El perdonar no es un sentimiento. Sí, trae sentimiento de odio, pero por ese sentimiento de odio nunca nos va a llevar a perdonar a alguien, porque siempre vamos a estar en nuestra justificación y esa persona se merece todo mi amargura y todo el odio de mi corazón por lo que me hizo. Y nunca voy a sentir perdonar a la vida de aquella persona porque estoy tan amargadísimo con aquella y la vida de aquella persona por lo que me hizo, y nunca voy a perdonarla y nunca lo voy a perdonar. El perdonar es una acción. Y en esa acción, cuando tú y yo muchas veces damos algo a alguien que no hemos podido perdonar, en ese momento se acaban las ataduras del enemigo y Él nos hace libres de ello. Porque aprendemos a dar y a perdonar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Inténtalo. Esperemos que no haya nadie aquí resentido, ¿verdad? Pero intentémoslo. Si hay el caso ahí en nuestra condición, ¿verdad? Intentémoslo, hagámoslo. Eso nos va a liberar. Nos hace libres. Y dice la palabra de Yahweh, versículo 9. Llamó pues Yahweh Elohim a Adán, diciéndole, Adán, ¿dónde te encuentras? Yahweh conocía dónde se encontraba. No es por nuestra confianza. Si Él es luz, con lo único que Él va a tratar es con aquello que está expuesto ¿a dónde? A la luz. Si Él es luz, lo que no está en la luz no puede ser tratado por el Padre. Él solo va a tratar lo que se saca a la luz. Él no puede perdonar hasta que no se confiesa el pecado. Por eso dice la palabra de Yahweh, dice, el que confiesa su pecado, ¿es qué? Es perdonado. Dice, el que confiesa. Y dice, Padre, perdóname por esto, por lo otro, por mi acción, por mi actitud. Y en ese confesar mi vida, mis acciones, mi vida es perdonada delante de aquel que únicamente lo puede hacer. ¿Cuánto lo entendemos? Únicamente, vamos versículo 10, dice. Entonces él contestó, oí tu voz en el huerto, y como me di cuenta que
estaba desnudo, ¿qué dice la palabra? Me oculté. Dice, porque tuve miedo. ¿Sabes? Empezamos a distanciarnos, a apartarnos de nuestros hermanos de la presencia de Yahweh, de lo que Elohim, nos distanciamos. ¿Sabes por qué? Por lo que no se ha arreglado, ¿dónde? En nuestras vidas. ¿Por qué Adán y Eva se empezaron a distanciar y por qué tuvieron miedo? Porque tenían que arreglar su actitud, ¿de dónde? De su corazón. De poder reconocer cuál había sido su falla y dónde estaban parados. Mas sin embargo no lo hicieron. De lo que necesitaban, de lo que estaba en el corazón, se escondieron, necesitaban arreglar lo que tenía que arreglarse. ¿Sabes? Cuando una persona cae y dices tú, pero y de la noche a la mañana cayó tal persona, ¿sabes? El momento no es la caída. Hay algo que fue mermando la caída de aquella persona. La caída de una persona o de un individuo no es de la noche a la mañana. Es porque ya constantemente hay algo que había estado afectando la vida de aquella persona, que la caída simplemente fue la consecuencia de lo que se estaba haciendo donde anteriormente. Es lo mismo. Cuando un edificio cae, ¿por qué ocurrió? Sí, tal vez lo hicieron mal, pero ocurrió tal vez principalmente porque no se tomaron las medidas que necesitaban ser tomadas. Y con el tiempo, poco a poco, se fue debilitando la estructura, el edificio. Que la caída del edificio no fue de la noche a la mañana, fue consecuencia de algo que ya estaba sucediendo anteriormente. Lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Sabes qué es más fácil caer? Es muy fácil caer, pero levantarse cuesta más tiempo. La palabra en el libro de Eclesiastés dice que la mosca muerta en el perfume del buen perfumista, dice, echa a perder todo el perfume. Un perfume tal vez cuesta procesarlo, cuesta trabajarlo, y echarlo a perder no cuesta nada. Pero el procesarlo sí. Nuestra vida toma tiempo en tener que ser limpiada, el tener que ser trabajada por las manos de Yahweh, el que el quebranto venga a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero en un momento de debilidad, de falla, podemos echar a perder todo nuestro testimonio y todo lo que tú y yo somos delante de los ojos de Yahweh. Por una pequeña, di conmigo, insensatez. Por una pequeña locura podemos echar a perder nuestro testimonio. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso tenemos que vivir como pueblo escogido, dice, real sacerdocio apartado por Elohim. Vivir apartados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿Yahweh nos manda o nos llama a vivir apartados? Santificados, ¿para quién? Para Él. Como pueblo escogido. Dice versículo 11, dice, y Elohim dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Mi pregunta es, ¿Yahweh conocía que había comido del fruto? Sí, lo sabía. Dice, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? Dice Yahweh. Él sabía que había comido, pero no podía tratar con Adán hasta que Adán no lo reconociera. ¿Cuántos vemos que Yahweh lo va llevando a Adán a poder reconocer su error y su falla? Dice, ¿por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué es lo que Adán debería de haber hecho? Sí, comí de aquello que no debería de haber hecho. Y mira, vamos a continuar. Dice, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? Yahweh no puede tratar con ello hasta que no se admita. Yahweh no puede tratar en nuestras vidas o en nuestros corazones hasta tú y yo no admitir nuestras fallas y ¿qué? Y nuestros errores. Si no admitimos nuestras fallas y nuestros errores, atamos a Yahweh para que Yahweh pueda hacer algo en nuestros corazones. Yahweh no puede hacer algo hasta que algo o hasta que uno primeramente no lo admita. ¿Una persona puede cambiar sin admitir sus errores? No puede cambiar. Y no va a cambiar hasta que no los admita.
Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dice, ¿acaso comiste del fruto que dije que no comieras? Ya sabía que había comido. Ya sabía que lo había hecho. Ya se había comido del fruto que no debería de haber. Por eso es tan importante que nuestra confesión delante de ¿quién? De Yahweh. ¿Por qué estamos pidiendo perdón? ¿O por qué pedimos perdón? Confesémoslo. ¿Cuál fue nuestra falla? ¿Cuál fue nuestro error? Confesémoslo delante de Yahweh. ¿Sabes que el confesar nuestros errores no nos hace los peores? Vamos a llamarlo, nos hace los mejores. Aquel que puede reconocer sus fallas y sus errores delante de Él. Cuando tú y yo nos sinceramos y somos honestos con nosotros mismos, no tratando de engañar a nadie ni a mi prójimo, porque quien nos estamos engañando es a nosotros mismos. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Yahweh, por mucho tiempo Adán y Eva estaban desnudos, todo el tiempo estaban desnudos, ¿dónde? En el jardín del Edén. Y de esa manera en la que se encontraban desnudos, Yahweh platicaba con ellos. Y no sentían la vergüenza que habían sentido en ese momento, de saber que estaban desnudos. Dice, ¿acaso comiste del fruto? Y mira cómo Adán todavía no reconoce su falla. Mira, versículo 12 dice, y Adán contestó, fíjate el versículo 11 dice, y Yahweh le dijo, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije, que te ordené que no comieras? ¿A quién le había dicho que no comieran? ¿Le dijo a quién? A los dos, ¿sí o no? Y mira lo que contestó Adán. Lejos de Adán de reconocer su error, tal vez no ha cambiado mucho, ¿verdad? Hasta este tiempo tal vez seguimos con la misma historia. Ya ves, vieja, tú que me dijiste que me fuera por aquí, mira, ya nos perdimos. Y no sabe por dónde. ¿Y por dónde le damos, amor? O vieja, ¿y por dónde le damos? ¿Y por dónde piensas? No, pues vamos a darle por la izquierda, por la derecha. Y le damos por la izquierda y por la derecha donde dijo la mujer. Y si las cosas salieron mal, ya ves, amor, ya ni la haces. ¿Quién tiene la culpa? Pues ella. Pero yo no. No reconoció. A veces la mujer es más astuta, más atinada. Sí, aunque soy hombre, sí tengo que admitirlo. La Biblia lo dice. Mira lo que dice, fíjate lo que continúa diciendo el versículo 12, dice, y Adán contestó, dice, te ordené que no comieras del fruto. Adán sabía que no debería de comer. Y mira lo que contestó Adán. Y Adán contestó, ¿qué dijo? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Ella me dio y ella tuvo la culpa, yo no. ¿Cuánto estamos viendo? Ya no fue Eva. Dice que le había dado por compañera y le había puesto por nombre Eva, era su ayuda idónea, si tú quieres llamarla. Pero como ya estaba siendo confrontado, ya no fue ni Eva, ya no fue mi esposa, ni mi compañero, ni mi compañera, fue esta. Siempre hay que tener cuidado cuando nos referimos a nuestra esposa. Es que esta, no es esta. Esta tiene su nombre y se llama fulana de tal. No es esta. Es mi mujer, mi esposa, mi tal, mi ayuda, lo que tú quieras. Pero no es esta. Adán lo primero que dijo, pues esta mujer la que tú me diste por compañera, pues salió tal vez defectuosa y me engañó y pues yo pequé. Nadie nos hace pecar o nadie nos lleva a pecar si tú y yo no queremos. Es que mis amigos me inducieron y me hicieron y me engañaron y me llevaron. No, nadie peca si no quiere.
Pecamos porque ¿qué? Porque queremos. Hay un dicho, no sé cómo va, pero dice tanto peca el que algo de la vaca, o no sé cómo va, que le amarra, que la mata, o no sé cómo va. A ver, el chiste que es por ahí para que me entiendan. En otras palabras, los dos tienen la culpa. Tanto tiene la culpa como aquel que la agarra como aquel que la mata. Es lo mismo, nadie nos lleva a pecar si tú y yo no nosotros queremos. Por eso dice la palabra, dice que huyemos de las malas compañías y de las malas amistades. Porque tarde o temprano nos van a hacer caer y nos van a hacer pecar. Por eso es que cuando tú y yo venimos a los pies de Él, a los caminos de Yahweh, tenemos muchas veces que tener que abandonar nuestras amistades. Porque esas amistades tal vez me van a llevar y me van a inducir y me van a arrastrar tal vez del lugar donde Yahweh me sacó. Sí, amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Sí. Si yo tengo problemas con algo, vamos a ponerlo de esta manera. Si Yahweh me rescató de un vicio, y me sacó de un vicio, si tú quieres llamarlo de esta manera. Y muchos tal vez cuando nos acercamos de Él teníamos algo diferente, o vicios, o nuestra manera de hablar, nuestra comportarnos, lo que tú quieras. Y si Yahweh me sacó de ese vicio, de mis amistades donde yo me encontraba, y yo aún no soy suficientemente fuerte en Yahweh, de entender que mi vida es diferente, si yo me uno y si yo me junto con tal persona que aún sigue haciendo lo mismo, tarde o temprano esa persona me va a llevar a pecar. No, pastor, sí, ¿cómo no? Sí es. Porque mi manera o mi vida todavía no es tan fuerte delante de Él. Y si alguien me dice, ándale, no pasa nada. Bueno, pues bueno, yo no quiero que tenga nada de malo. No, ¿cómo no? Si Yahweh nos sacó de ahí. ¿Sabes? Perdóname mi expresión que voy a utilizar, pero la palabra lo expresa de esta manera. Es como el perro que regresa a su propio vómito y come de él. Así tal cual lo dice la Escritura. Cuando tú y yo regresamos de aquello donde Yahweh nos sacó y donde Yahweh nos liberó y regreso a hacer lo mismo que antes hacía, es como si regresara a lamer el mismo vómito de Yahweh donde me sacó y del muladar donde Yahweh me sacó. Y dice la palabra de Yahweh que la sangre de Yahweh tiene poder, dice, y que Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Significa que ese sacrificio que Yahweh hizo fue suficiente para que mi vida y tu vida fueran cambiadas de una vez y para siempre, para que lo que antes era, ya no soy. Por eso el apóstol Pablo dice, porque ahora ya no vivo yo, sino ahora Yeshua vive en mí. Lo que ahora lo vivo por medio de aquel que me amó. Por medio de Él. Que me cambió y que me hizo una persona diferente. ¿Cuántos entendemos? Y Adán no reconoció su falla. La persona que no reconoce Yahweh no puede hacer algo en él. Lo primero que Adán hizo, lo que Adán debería de haber hecho es, Padre, perdóname, porque he fallado, porque pequé y te desobedecí. Perdóname porque ahora sé que mi acción y mi desobediencia ha tenido una consecuencia. La persona que no reconoce sus fallas siempre va a apuntar a terceras personas. Es que yo no tuve la culpa. Sí, mamá, pero es que, así están los hijos a veces. Sí, mamá, pero es que él me dijo. Y pues yo hice, yo lo acompañé. No, pero es que tal persona. Sí, pero es que yo soy así porque mi papá es así. Y yo vivo de esta manera porque así vive mi papá y mi mamá. Por eso dice la palabra, dice, vivo yo, declara Yahweh. Dice que ya no se dirá más este refrán entre la casa de Israel,
que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, porque de ahora en adelante la alma que peque, esa alma morirá. Nadie tiene mi culpa por como yo soy. Si soy así, es porque así he querido ser y porque tal vez no he querido cambiar. Si vivo así, me ha ido así, no es porque mi papá tiene la culpa, no es porque mis hermanos tienen la culpa, no es porque nadie me puso la atención, es porque yo quise seguir en ese camino y ese camino me llevó a hacer esas acciones y ahora tengo esas consecuencias de ello. No es por culpa de nadie, es por culpa de uno mismo, por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad, por nuestra necedad. Es que estoy así. No es por culpa de nadie. ¿Cuántos entendemos? Adán no lo reconoció. Adán dijo, la mujer tuvo la culpa y por tanto yo pequé. Pero si Adán no hubiera querido pecar, le hubiera dicho, come tú. Y ahí arréglatelas cuando Yahweh viene. Y si Yahweh me pregunta, yo no, ella comió, yo no comí. Nadie peca si no quiere pecar. Quien peca es porque su con razón así lo ha llevado a quererlo hacer. Versículo 13, vamos a continuar. Dice, y Adán contestó, la mujer que tú me diste me ofreció del árbol y yo comí. Entonces Yahweh le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente. Fíjate cómo la mujer fue más atinada. Dice, entonces Yahweh le preguntó a la mujer, dice, y ella contestó, la serpiente, ¿qué? Me engañó y yo comí. ¿Sabes que por eso siempre ha habido una lucha constante entre el bien y las tinieblas? ¿Por qué Yahweh nos aborrece tanto? Porque ¿quién lo expuso en el jardín del Edén a la serpiente? La mujer. Es la mujer que expuso a la serpiente y le dijo, ella me engañó y por cuanto ella me engañó, yo pequé. ¿Y qué es lo que decretó Yahweh sobre la vida sobre la serpiente? Dice, luego dijo Yahweh a la serpiente, debido a que has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y más que todas las bestias del campo. Dice, sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás el polvo. Significa que hubo un momento en el que la serpiente andaba erguida. No siempre se ha arrastrado como hasta hoy. Porque Yahweh decretó y puso un decreto sobre la serpiente y dijo, desde ahora te arrastrarás sobre tu vientre y de ahora en adelante comerás el polvo. ¿Cómo andan las serpientes hoy? Significa que antes, o en el tiempo del Edén, la serpiente no se arrastraba. Andaba erguida, parada, yo no sé de qué manera. Pero no todo el tiempo se arrastró. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú la herirás en su talón o en el carcañán. Después dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces y a tus hijos los darás a luz con dolores de parto, dice, y rendirás a tu marido y él tendrá autoridad sobre quién, sobre ti. ¿Cuál fue el decreto sobre la mujer? Hasta el día de hoy, cuando la mujer va a dar a luz, hay que dolor sobre su vientre por dolores de parto. ¿Debido a quién? A la consecuencia que Eva tuvo. Y sigue leyendo, dice, luego dijo Adán, por cuanto atendiste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené diciendo que no comieras de él, la tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Es trabajoso laborar la tierra? Sí. Y más aún en los tiempos de ahora.
Dice, con dolores la trabajarás. El hombre se tiene que esforzar y trabajar para que la tierra produzca su fruto. Cosechar y trabajar la tierra hoy en día no es fácil. Hay tanta sequía, hay tanto de todo, y a veces si la tierra es buena produce fruto, y si la tierra no es buena, pues aunque se mire tan bonita no dio nada. Tiene que ser una buena tierra y la tiene que trabajar, y la tiene que trabajar y trabajar para que tarde o temprano la tierra pueda dar su fruto. Antes no era de esa manera. Dice que la brisa de la mañana irrigaba las flores del campo y todo lo demás, y todo daba su fruto por sí solo. Y dice Yahweh de ahora en adelante, versículo siguiente, dice: entonces le dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cuarto y ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Hasta el día de hoy, tal y como Yahweh lo dijo, así es. ¿Qué es lo que nos enseña para nosotros? Y hay más apuntes que todavía tenía aquí, pero por el tiempo yo creo que llego aquí, la siguiente semana continuamos. Pero ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿O qué es lo que tú y yo podemos entender? Dice el versículo 15, y te pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, ella hollará tu cabeza y tú le herirás en su talón. ¿Qué es lo que Yahweh había puesto sobre la serpiente? Di conmigo, un decreto. Y sabes que en ese momento en adelante, los planes del enemigo siempre han sido querer destruir a la humanidad y al hombre, pensando y sabiendo que si él lo logra hacer, el decreto que fue puesto sobre ella va a cambiar o va a ser diferente. ¿Cuántos sabemos que los tiempos de Satanás están contados? Y él lo sabe. Y desde el principio de la humanidad siempre ha sido querer destruir la simiente de Yahweh, porque él sabía que vendría un redentor que aplastaría la cabeza y que nos traería libertad a todos nosotros. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que Herodes quiso hacer? Cuando Herodes se enteró que vendría el libertador y preguntó de dónde vendrá, y consultó a los magos y a todos, ¿qué es lo que Herodes promulgó? Y el edicto que Herodes había levantado, que se le diera muerte a todo primogénito, a todo niño recién nacido. ¿Por qué lo hizo Herodes? ¿Por medio de quién? De Satanás. Porque él sabría que habría un redentor y que cuando él viniera el tiempo de él estaba contado. Mas sin embargo dice la palabra de Yahweh que ese redentor vino, murió, entregó su vida por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la victoria de él es nuestra victoria. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos sabemos que Yahweh tiene cosas buenas para nosotros? Y que es importante el tener que reconocer nuestros pecados y nuestra falla delante de él. Únicamente el pecado que es confesado delante de los ojos de Yahweh es el pecado que puede ser perdonado. Yahweh no puede arreglar y no puede tratar lo que no sale del corazón. Por eso cuando tú y yo nos acercamos de él, debemos de acercarnos confiadamente delante de su trono y pedir ayuda en tiempos de aflicción y en el tiempo de socorro. ¿Quién es nuestra ayuda? Él. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Él. Pero para ello es necesario que yo me acerque a él. Y en ese acercarme pueda pedir perdón por mis pecados, por mis fallas, por mis acciones, y que él me pueda hacer verdaderamente una nueva criatura delante de él. Y que si he tenido cosas que renunciar y no las he abandonado y no las he dejado, tal vez este es el tiempo en el que tú y yo le digamos al Padre, Padre, ayúdanos. Si es necesario que yo me acierte de ciertas amistades
que no me han ayudado en mi caminar. Ayúdame, Padre, de poderlo hacer. Y ayúdame a poderme unir y a juntarme con aquellos que son mejor que yo, que tienen una mejor relación contigo, para que en esa relación yo pueda tener mi relación contigo de la misma manera. Que yo pueda ser como ellos. Primeramente, ¿cuántos entendemos eso? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este tiempo, Padre, en esta hora. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú quien nos ayude. Padre, muchas veces, Padre, podemos engañar, Padre, a alguien. Mostrar, Padre, nuestra mejor cara, nuestro mejor perfil. Poner, Padre, nuestra mejor máscara en nuestras vidas como un antifaz. Pero hay alguien, Padre Yahweh, que no podemos engañar. Y que ciertamente tú conoces nuestro sentar y nuestro levantarnos. Y tú conoces, Padre, lo que hay dentro, Padre, del corazón de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a poder ser honestos con nosotros mismos. A sincerarnos y poder reconocer, Padre, nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado delante de ti. Padre Yahweh, que podamos, Padre, confesar nuestro pecado delante de ti. Porque sabemos que tú eres fiel y justo, Padre, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Ayúdanos a poder ser honestos con nosotros mismos. A nunca más, Padre, poder señalar a otros o señalar a otros. Y diciendo que ellos son la causa, Padre, de nuestra desgracia, de nuestra desdicha. Sino que podamos, Padre, arreglar nuestra vida delante de ti. Porque nadie más, Padre, tiene la culpa de cómo he llevado mi vida, de cómo la he vivido, sino solamente yo. Padre, tal vez por mi necedad, por mi terquedad, pero ayúdame, Padre, en poder entender que los planes que tú tienes para mí son planes de bien, Padre, y no de mal. Que pueda, Padre Yahweh, confesar mi pecado delante de ti y que tú lo perdones. Queremos, Padre, ser nueva criatura, Padre, de poder abandonar, Padre, las cosas del pecado y que todas las cosas sean hechas nuevas. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y que de ahora, Padre, en adelante podamos conducirnos como hijos tuyos, que dan la semejanza y la imagen de que eres tú quien vive a través de nuestras vidas. De que eres tú, Padre, quien vive a través de nosotros. Yeshua, Padre, a través de nosotros. Y ya no vivimos para nosotros mismos. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender en nuestros corazones. Y que al salir de aquí podamos, Padre, ser diferentes. No señalando a otros. No apartándonos, Padre, del cuerpo. No apartándonos de tu presencia. Antes, Padre, ayúdanos a arreglar lo que está en nuestros corazones y que nos podamos acercar a ti. Que no seamos, Padre, como Adán, que cuando tú viniste, Padre, Adán se escondió. Queremos, Padre, que cuando tú nos visites, podamos tener esa armonía y esa relación contigo, Padre, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. Padre, bendice, Padre, la vida de tu pueblo en esta hora, Padre. Que así, Padre, como tú nos has congregado y nos has traído en paz y en shalom, Padre Yahweh, que seas tú, Padre, despidiéndonos en paz y en shalom hasta nuestras casas y hasta nuestros hogares. Que tu presencia, Padre, vaya con nosotros y que pueda ser llevada a nuestras casas, a nuestros hogares. Y que la paz y la armonía, Padre, de tu paz, de tu shalom, repose sobre nuestras casas desde ahora y para siempre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.